con esta grabación. Como les comentaba, el tema que vamos a ver en este día es lección 2, la gracia de Dios. Pero antes de comenzar con vamos a empezar con el concepto de gracia. ¿Qué es gracia? Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que vamos a ver primero el concepto bíblico de la palabra gracia. La palabra gracia en el Antiguo Testamento es gen. Aquí si alcanzamos a ver, está en hebreo, en esta parte. Y significa bondad, gracia, favor, agradar, misericordia. En el Nuevo Testamento, la palabra gracia es carités, o no sé si algunos de ustedes han escuchado carito, o proviene de la palabra gracia. Y también se refiere a bondad, favor, algo precioso o algo inmerecido. Ya Así que llegó. parece que la profesora ya se conectó para que ella continúe con la clase. Sí, perdón, se me fue el internet. Pajes del oficio. Perdón. Bien, ¿dónde estás? ¿Ya les explicaste lo de lo que es Ya, pero si quieres tú volver a comentárselos. las palabras hebreas? Ujú. Ajá. Bueno, como vamos a hablar de la gracia, nosotros podemos ver desde un principio, como decía Margarita, lo que significa en el idioma hebreo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ver el idioma hebreo? Pues porque ahí es donde vamos a encontrar el significado de esa palabra, que en español es gracia, pero en hebreo es bondad, favor, agradable y misericordia, ¿verdad? Eso es lo que significa, como decía Maggie, el yen, ¿verdad? Y esta misma palabra de misericordia en griego podemos ver que es charitis o charit o charites. Igual significa algo precioso, favor inmerecido, bondad. Es importante que nosotros siempre nos vayamos al griego, al hebreo, porque a veces en español como que es muy limitado el significado de las cosas, ¿no? Entonces nosotros estamos aprendiendo que la gracia de Dios, porque se acuerdan que por gracia somos salvados. Es por pura gracia. Nadie merecía la salvación, pero es un favor de Dios, es algo inmerecido y es la bondad del Señor. Continuamos. Ahora, ¿qué es la gracia según la Biblia? Si ustedes recuerdan, los que ya tienen conocimiento de la Biblia, que ya han manejado la Biblia, dice que uno de los ejemplos más llamativos fue en Génesis, cuando peca Adán y Eva, cuando ellos dicen que están desnudos, cuando dice, ¿dónde están? Nos escondimos porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos, ¿verdad? Y bueno, la historia es muy grande, sabemos lo que pasó, pero este es el primer ejemplo de gracia. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Porque tuvo que usar las vestiduras, o sea, las pieles de esos animalitos para vestir a Adán y a Eva, ¿verdad? Por eso dice en Génesis 3:1, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nosotros hemos estado viendo los estudios anteriores, las clases anteriores, hemos estado hablando de la sombra que había en el Antiguo Testamento del sacrificio de Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De que los animales los israelitas mataban animales porque Dios instituyó eso de que mataran animales, pusieran su mano en el animalito y ahí les transmitían los pecados. No los quitaba, pero los cubría. En ese momento hizo lo mismo el Padre
en ese momento lo que hizo fue cubrirlos, ¿verdad? Está diciendo, y los vistió con esas túnicas de pieles. Entonces, ahí vemos que comienza la máxima revelación de la gracia divina de Dios. Continuamos. La palabra gracia también la podemos encontrar en la historia de Noé, en Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia? Porque se supone que era el único hombre que tenía temor de Dios en ese tiempo. Y Dios, al ver su condición, le dijo que por años, ¿verdad? Porque dice que por años estuvo construyendo el arca. No sé cuántos años se tardó en construir el arca, pero halló gracia Noé para que fueran salvados sus hijos y sus yernos, ¿verdad? O más bien sus hijos y sus nueras. Antes del diluvio se había corrompido, se había alejado de Dios toda la humanidad, y esta situación fue un punto que fue para Dios insoportable, porque ya la maldad estaba tan intolerable, y puedo entender que hoy también el Señor ya dice, es intolerable lo que ahora está sucediendo, porque ahora estamos peor que Sodoma y Gomorra, ¿no? Están sucediendo cosas aberrantes. El Señor también está diciendo que ya está cansado y viene juicio, incluyendo, como dice el Señor, comenzaremos por la iglesia, ¿verdad? Bienvenida, Yola. Comenzamos a ver Muchas entonces gracias. que sí, bendiciones. Comenzamos a ver entonces que la gracia de Dios también estuvo en este tiempo de Noé. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Había homosexualismo, había corrupción, perversión, había de lo peor, ¿verdad? Se burlaban de Noé porque estaba construyendo un arca cuando jamás había llovido, porque cómo se rociaba la superficie de los plantíos, dice que emanaba un vapor de la tierra. Nunca había llovido, por eso decían, está loco ¿cómo va a llover? Nunca ha ido agua. Sin embargo, cuando empezó a llover, hermanos, y que vieron cómo empezó a inundarse, y el Señor dice que Él cerró la puerta de esa arca, y ya no pudieron entrar nadie más. Y la maldad de todos ellos los consumió. ¿Continuamos? Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Estamos caminando con Dios. Todos los que hemos creído en el Hijo de Dios, todos los que hemos confesado a Jesucristo, estamos esperando su venida. Es como si Ya, estuviéramos nosotros ya dentro del terminó arca, de hablar. ¿verdad? Ya estamos dentro del arca. Estamos ya nada más esperando la venida de Dios, de Jesús. Pero al haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, dice que Él es el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Que Él es el pan de vida, que el que coma de Él nunca va a tener hambre. Que Él es el agua de vida, que el que beba de Él nunca va a tener sed. Dice, su micrófono está, su micrófono no está. Bien, hermanitos, continuamos. Así que volvemos a lo mismo. Esa segunda vez se está hablando de gracia en el Antiguo Testamento, y fue por ahora con este personaje Noé. Y de acuerdo a la Biblia, hermanos, la gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los atributos
de todos los atributos que tiene el Padre, que eso vamos a ver también en la enseñanza de cuando lleguemos al módulo de los atributos de Dios, vamos a conocer todos sus atributos de Dios. Pero uno de ellos que estamos viendo aquí, ¿se acuerdan que ya vimos en las clases anteriores que Dios es amor? Es uno de sus atributos del amor. Pero ahora estamos viendo el atributo que es la gracia de Dios. Así que vamos a continuar aprendiendo de lo que Dios hizo en nuestra vida por pura gracia y por pura misericordia. Dice en primera de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo les va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Aunque no lo dice así, pero digo, lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Afirmar, perfeccionar, establecer, fortalecer. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando ya estamos en Cristo, es lo que viene a hacer a nuestra vida. Miren, las cosas no han cambiado, aunque ya aceptamos a Jesús. Aún seguimos con los problemas, ¿verdad? No se fueron después de haber aceptado a Cristo, pero nosotros adquirimos un vigor, una fuerza, una fortaleza que nos ha sostenido aún en medio de la prueba, en medio de los problemas. Y ya tenemos paz en medio de las aflicciones. Es su gracia la que nos respalda, su gracia la que nos sostiene. Por eso estamos aguantando tanta cosa que nos ha pasado y tanta prueba que hemos tenido, porque dice que Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a hacer diferentes, nos va a cambiar, pero también nos va a afirmar en el Evangelio, en la verdad, y nos va a fortalecer para seguir adelante, pero también nos va a establecer en su reino. Todo eso lo dio a entender Pedro, aunque lo dio con detalles pequeños. Ahora, la gracia se usa para indicar el favor gratuito e inmerecido de Dios para con el hombre. Él nos concede esa gracia por su voluntad, su soberana voluntad. El Padre dice, yo les quiero dar gracia. Me place darles gracia. Y la gracia, aparte del regalo de la salvación, ¿se acuerdan que hablamos de que la salvación es un regalo de Dios? Pues la gracia también es un regalo de Dios que nos da y de esa manera podemos disfrutar de su gracia y de su misericordia. Continuamos. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque ya nos han maldecido tanto, hermanos. Siempre nos han maldecido. No falta quien nos maldiga. Pero el Padre que nos ama tanto y que por medio de la obra redentora de Cristo, nosotros fuimos aceptados, salvados, ya vimos las doctrinas de la adopción, de la reconciliación, de la glorificación, de la santificación. Fíjense, a causa de eso, por lo que Jesús hizo en la cruz, el Padre ha decidido bendecirnos mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay tanta bendición en nosotros, a pesar de las pruebas, de los conflictos, a pesar de que podemos decir, pues vivo al día, ¿no? Vivo al día, sí, pero no te has quedado sin comer. No te has quedado sin comer. Esa es bendición. Tienes todavía vida, tienes todavía oportunidad de respirar, tienes un lugar donde dormir, como sea, tienes un lugar donde dormir. Entonces estamos bendecidos, porque la bendición no es nada más la riqueza, no, la bendición es tener paz, tener gozo, tener salud, tener esa tranquilidad, ¿verdad? Entonces, esa es gracia, esa es la gracia. Continuamos. Romanos 3, 24, 26. Pablo decía al pueblo de Dios
en este tiempo a la iglesia, pues la principal, ¿verdad? Los inicios de la iglesia. Les dijo, siendo justificados, ya vimos la enseñanza de la justificación, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, o sea, ya vimos qué redención, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como que propiciación. También ya vimos lo que era la propiciación. Y yo creo que eso les voy a dejar de tarea todo lo que vimos de las doctrinas para que se las aprendan bien. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, el Padre ya tomó al Hijo y lo tomó como justo. ¿Por qué? Porque Él murió en esa cruz del Calvario, derramó su sangre y despojó a los principados y los venció. Resucitó y está sentado a la derecha del Padre, reinando con poder y gloria. Él ya es justo. Siempre lo fue, pero vino a la tierra a hacer propiciación nuestra, ¿verdad? Para redimirnos, para justificarnos, reconciliarnos, adoptarnos. Sin embargo, nuevamente regresa al Padre y dice que a fin de que el justo justifica a los que son de la fe, es decir, ya es justo delante de Dios el Hijo, o sea, los creyentes, ya somos justos, porque nos justificó Jesús. Y por la fe que tenemos en la obra redentora de Jesús, hemos sido justificados. Por tanto, nadie nos puede llamar que ya no somos justos, que no eres justo. El Padre me ve justo por la obra redentora de Jesús. El Padre me está santificando, entonces soy santo delante del Padre por medio de la obra redentora de Jesús. Tenemos tantos beneficios en la gracia y es tremendo saber que la gracia de Dios solamente es para los hijos de Dios, para los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Si no conociéramos esa gracia, no sé qué sería de nosotros. Continuamos. Fíjense, aquí hay varias maneras de ver la multiforme gracia de Dios, porque dice que en gran variedad de circunstancias o en gran situación de circunstancias, el creyente puede experimentar la gracia. ¿Dónde encontré la gracia? Primero, en la salvación. Él me salvó por gracia. Y Pablo lo vuelve a decir en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es también ¿qué? Un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Encontramos la gracia en la salvación, pero también encontramos la gracia en que nos está santificando. En Romanos 6:14 Pablo vuelve a decir, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es misericordia, eso es bondad, eso es benevolencia. ¿Quién puede hacer eso por nosotros? Ninguna religión, porque la religión no salva. Solo Cristo salva, nadie más. Ahora, ¿de qué otra manera encontramos la gracia? Bueno, pues por medio del servicio. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos que si nos permite Dios
tener ministerios y servirle al Señor, es por gracia. No me pusieron a mí, el hombre no me levantó en ningún ministerio, porque los ministerios los da Dios. Vayas a donde vayas, en la iglesia donde estés, si te sales de esta iglesia y te llegas a ser otra iglesia, los ministerios, los llamados son de parte de Dios. Y también son por gracia, no es porque tú seas mejor que el otro hermano, sino porque es un llamado. Y es por gracia el llamado, es por gracia que, como dice Pablo, pues con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, pues para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. El otro también, vemos que en la debilidad también la gracia de Dios está. ¿Cuántos estamos pasando por cosas difíciles? Por enfermedades, por falta de trabajo, por injusticias. Hay personas, hermanos en la iglesia, que están en la cárcel o sus hijos están en la cárcel por la vida que han tenido. Pero sin embargo dice que aún en la debilidad, en los problemas, ahí está la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, hay veces que le decimos, ya no puedo más, Señor, por favor, ya ayúdame, ya quiero salir de esto. Bástate mi gracia, porque nos está preparando, ¿verdad? Está trabajando en nuestro carácter, está tratando con nosotros. Hay cosas que no le agradan a Dios de nosotros, nos está puliendo, purificando, santificando y a veces nos tiene ahí pasando por pruebas. Miren, Pablo adoraba a Dios, trabajaba para Dios, servía a Dios, amaba a Dios. Sin embargo, el Señor dice que a causa de que Pablo en los en los demás libros que escribió, las cartas paulinas que escribió Pablo, en una de ellas habla de que no sabe si fue en el espíritu o en la carne que fue llevado al cielo. Y dice que le enseñó cosas, el Padre le reveló cosas tremendas que dice Pablo que no estaba permitido decirlas. Entonces, Pablo, conociendo lo que ya había en el cielo, ya había visto todo y dijo, para que no se envanezca, le voy a mandar un aguijón. No sabemos cuál era el aguijón, si enfermedades, si pruebas, si ataques demoníacos, no lo sabemos. Pero llegó un momento en que Pablo ya estaba desesperado y dijo, Señor, por favor, quita de mí esto. Sin embargo, él le dijo, no, para que no te ensoberbezcas, de que tienes mucho conocimiento. Porque el único que merece la gloria soy yo. Y si no te quito a ti, y si no te pongo a ti un cuchillito de palo, o te pongo algo ahí para que te baje los humos, se te vas a ensoberbecer. Entonces, en medio de nuestra debilidad humana, ahí está la gracia de Dios. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. ¿Sí me están entendiendo eso? Amén. Bueno, continuamos. Como ya estaba comentándoles, la gracia de Dios ha estado desde el jardín del Edén, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y en ese momento podría haber elegido Dios terminar con la vida de los primeros hombres, ¿verdad? Los primeros seres humanos. ¿Por qué? Porque dijo Dios, si así comenzamos, pues, ¿cómo va a estar esto más adelante, no? Pero en lugar de hacerlo, aún viendo que fueron desobedientes, eligió concederles gracia. Los vistió con las túnicas de las pieles de esos animales y estableció un camino para que en el tiempo transcurrido tuvieran una relación con él. Ya les expliqué en las clases pasadas y aprendimos que Dios no tenía un plan B,
envió al hombre a la tierra y le dijo, fructifícate, multiplícate, sojuzga la tierra y señorea sobre ella, ¿no? Eso fue lo que le dijo. Por tanto, él tenía toda la oportunidad de reinar aquí en la tierra. Sin embargo, pecó, se equivocó y fue echado del Edén, pero con la esperanza, ¿verdad? De que Dios ya tenía conocimiento porque sabe todas las cosas y él iba a enviar a su hijo a establecer el plan glorioso que tenía de salvar a todo lo que se había perdido. ¿Bien? Dice bueno, continuamos en la siguiente diapositiva. Y este es el modelo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado, ya vimos esto, de los hombres, pero ya estudiamos que no fue la sangre de los animales, o sea, de los sacrificios de esos animales, lo que limpió a los pecadores. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en él. Pero en estos sacrificios que se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado, por lo cual entrando Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo, o me preparaste cuerpo, así dice Hebreos 10, 3, 5, o sea, el Señor dijo, estoy asqueado de los sacrificios, porque ya hemos comentado eso, ¿verdad? De que ya lo estaban haciendo de una manera grotesca. Si peco, voy y mato animales. Peco, mato animales. Peco, mato animales. Ya era un libertinaje todo eso y volvimos a lo mismo. Ahora, en este tiempo, el padre le dijo, ¿sabes qué? Voy a enviar a mi hijo. Como dijimos, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo, ¿verdad? Pero le dijo, me preparaste cuerpo. Ya no iban a ser los cuerpos de los animales. No quiero sacrificio, no quisiste ofrenda, más me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo era donde tenía que pagar toda la maldad de la humanidad. Continuamos. Y esa es gracia, enviar a su hijo. Es una gracia sobrenatural. Es una gracia infinita del parte del Padre, que enviara a su hijo, que él cumpliera, que él no violentara las leyes humanas, ¿verdad? Porque él dijo, no, un bebé debe de estar en el vientre 9 meses. Y Dios no envió a su hijo y apareció de repente, ¿verdad? Como va a aparecer el anticristo, ¿no? Que de repente no, ya nació, pero tal vez ya nació el anticristo, no lo sé. Pero ¿qué pasa? Que Dios envió a su hijo y permitió que su hijo estuviera esos 9 meses para no violentar sus leyes. Y estando después de los 9 meses, nace ese niño. Ese niño es Dios en Cristo Jesús, en la segunda persona de la Trinidad. Y por eso está diciendo aquí en Hebreos, pero te plació prepararme un cuerpo, porque por medio de ese cuerpo, ahora sí, iba a haber un sacrificio, el último y el mejor, y el derramamiento de sangre iba a ser para limpiar todos nuestros pecados, para que la gracia de Dios se manifestara. No hay ninguna religión que nos pueda ofrecer tanta gracia, porque no la puede tener, porque no tiene los medios más que la sangre del Cordero. Continuamos. Ahora fíjense, algo de lo que me gusta mucho de la enseñanza, de que podemos detallar, no como cuando vamos a la iglesia y que escuchamos nada más la prédica, pues ahí no podemos hacer preguntas, ¿verdad? Porque es la predicación. Pero cuando son las clases, esa es la ventaja, que podemos desarrollar la clase, podemos explicar la clase y podemos aprender con más detalles.
Y fíjense que la gracia se divide en dos, se clasifica en dos. Primeramente, la gracia común. ¿Por qué se le llama gracia común? Bueno, la gracia común es el favor general de Dios por medio del cual limita el pecado y sus consecuencias, mantiene la vida y la cultura humana y otorga una serie de dones, bendiciones a todas las personas de manera indiscriminada, pero esta no les va a cambiar el corazón humano, ni va a llevar a las personas al arrepentimiento genuino y a la fe. Por tanto, esa fe y esa gracia común no va a salvarlos, porque no va a producir salvación. Es una gracia común, porque si ustedes se dan cuenta, decimos, bueno, pero si usted es tan malvado, ¿por qué está arriba? ¿Por qué es el gobernador? ¿Por qué es el diputado? ¿Por qué es el presidente? ¿Por qué es rico? ¿Cuántos hombres ricos conocen de aquí de México, no? Y de otros países. ¿Por qué si son malvados tienen esa oportunidad de tener esos privilegios? Porque es una gracia común. Les permite culturalmente, les permite en cuanto a la vida natural, tener todos esos privilegios de parte de Dios. Pero si esa gente no se arrepiente, si esa gente no reconoce al Hijo de Dios, se va a morir por la eternidad, aunque haya sido lo que haya sido. ¿Cuánta gente millonaria no puede pagar por su resurrección, por la vida, por la salud? Eso es una gracia común. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la gracia que le da a toda la humanidad Dios, de que estudien, como dice, nacer, crecer, reproducirse y morir. Esa es el historial o el panorama, ¿verdad? Y la secuencia de los seres humanos. Pero ahí no está hablando de salvación y de vida eterna. Y en Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Por eso decimos, les va mejor a los que están sin Cristo. No es cierto, porque el final, si ustedes buscan el final de la vida, qué mejor que tengamos la salvación. Qué mejor que tengamos la vida eterna. Qué mejor que nosotros tengamos la esperanza y la oportunidad de que al final del camino nos vamos a ir con Cristo y un día vamos a resucitar y nos va a dar cuerpos glorificados y seremos transformados y tendremos nuevos cuerpos, cosa que ninguna religión nos puede ofrecer. Algunos hablan del karma, algunos hablan ¿cómo se llama? Cuando dicen que resucitan como perros, gatos, ¿no? Plantas, Reencarnación. perdón, Reencarnación. reencarnación, y eso es una mentira. Esa es una mentira. Por tanto, es importante que nosotros veamos esa, no es que sea injusticia, simplemente es la gracia de Dios, pero esa gracia que le da a toda la humanidad sin salvación. Ahora, la gracia salvífica, como lo dice, esa solo le pertenece a los hijos de Dios. Esa sola le pertenece a los que no merecen el favor de Dios, pero han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, lo han reconocido como Señor y Salvador. Así que es el favor inmerecido e irresistible de Dios, mediante el cual libra y resucita, salvando a los pecadores y restaurando la creación a través de la obra redentora de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. O sea, es específica porque no solamente salva a los pecadores de la pena del pecado, sino que también los renueva, los restaura y limpia de la corrupción de la caída. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una naturaleza adámica
Y no nos la podemos quitar si no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y si no le reconocemos, y si no nos limpia con su sangre, si no nos lava con su sangre, no hay liberación, no hay salvación, no hay perdón de pecados, ¿verdad? No puede restaurarnos si no nos restaura la sangre del Cordero. No podemos librarnos de la caída. Entonces la gracia regenera la naturaleza del pecador, ¿para qué? Para darnos una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ya vimos, ¿verdad? Que no podíamos llevar a cabo toda la ley. La ley nos enseñó lo que era pecado, pero no había salvación. Bueno, pero la gracia y la verdad solamente vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Así que si yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente tomo como herencia la gracia. Y esa gracia me va a salvar, me va a liberar. ¿Por qué? Porque aunque yo sé que estoy fallando, sé que me equivoco, porque somos seres humanos, porque todavía estoy en el cuerpo humano, porque todavía estoy dentro de este cuerpo corrupto, aún así, si yo voy y me arrepiento, pido perdón por mis pecados, ahí está la sangre del Cordero, ahí está la obra redentora de Jesús. Todo el que se arrepiente siempre va a alcanzar salvación y vida eterna y perdón de pecados. Por eso es la gracia tan importante, esa gracia salvífica. Sí, sí, alcanzaron a entender esto de la gracia común y la gracia salvífica, vean la diferencia. Por eso luego nos enojamos de que le va bien a este que se porta bien mal. ¿Cómo es posible? Y yo que estoy guardándome para Dios, mira todo lo que me pasa. Es eso, hermano, porque el final será libertad, salvación, vida eterna para nosotros y hasta incluso nos promete el Señor volver a la tierra, pero con nuevos cuerpos. ¿Quién nos ofrece eso? ¿La religión? No, ninguna religión más que Cristo, más que su sangre preciosa de Jesús. Aquí en segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, tenemos que crecer en esa gracia. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, empapándonos del Evangelio para que nosotros podamos, por medio de la palabra de Dios, ser renovados de la mente, transformados de la mente y por tanto nuestros pensamientos y manera de ser van a cambiar en el conocimiento de la verdad, porque yo voy a empezar a conocer toda la palabra y la verdad me va a hacer verdaderamente libre. Y ahí es donde yo voy a crecer en esa gracia. ¿Por qué? Porque voy a entender que es una gracia que no merezco, pero Cristo murió en esa cruz para que yo la recibiera. Amén. Continuamos. Amén. Son Amén. todas. Sí. ¿El video? Sí, vamos a poner un video, hermanos. Bueno, lo que quiero es que quede bien cimentado todo esto, que la gracia no tiene límites y todos los que se acercan a nuestro Señor Jesucristo van a alcanzar la salvación y la vida eterna. Y nosotros ya llevamos con esta 9 clases. Algunas hemos visto que nos han enseñado todo lo de de la salvación, pero los hermanitos que están comenzando, vamos a tratar de mandarles todas las clases que están grabadas para que se pongan al día, ¿sí? Mientras ahorita, vamos a poner un video
también referente a la gracia, de una manera más simpática, ilustrada, para que pues veamos y nos afirmemos bien en esta pequeña enseñanza. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la segunda palabra clave en esta oración: lleno de gracia. La palabra hebrea es hanun, que está relacionada al sustantivo hebreo gen. Esta palabra gen es traducida frecuentemente como gracia o favor. Y si estudias cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia, encontrarás una historia fascinante. Un significado de gen es deleitoso o favorable. En los Salmos, un poeta habilidoso es uno de quien se dice tener labios de gen, es decir, que puede labrar palabras hermosas que traigan deleite. O una deslumbrante joya es un adorno de gen que atrae atención y favor. Es por esto que gen es frecuentemente la palabra utilizada para describir un regalo dado con deleite o favor. En estos casos, gen sería traducido como gracia. Como en la historia de Esther, quien se acerca al rey de Persia para pedir que ella y su pueblo sean librados de la muerte. Ella llama a esto una petición de gen. Y ya que el rey se deleita en Esther, él la favorece y le otorga su petición. Así que este regalo es gen, porque es motivado por deleite. Y la forma más extrema de gen es mostrarle favor a alguien que debería tener su merecido, no un regalo dadivoso, como Jacob, quien engañó a su hermano Esaú, escapó y luego, 20 años más tarde, quiere volver y arreglar las cosas. Así que viene donde Esaú y le pide: ¿puedo encontrar gen a tus ojos? Jacob no está pidiendo justicia, está pidiendo favor. Y sorprendentemente, esto es lo que le da a Esaú. Él decide deleitar a su hermano y mostrarle la gracia que no merece. Ahora, gen requiere un espíritu generoso que algunas personas sí tienen, pero en la Biblia nadie muestra más gen que Dios. Como cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y ellos prontamente lo traicionaron, mostrando lealtad a un becerro de oro, como que ese fuera su Dios. Pero entonces Moisés intercede y le pide a Dios que considere darles un regalo que ellos no merecen. Y Dios dice que sí, al mostrarle la forma máxima de gen, el perdón y la promesa de estar con este pueblo. Este rasgo de carácter de Dios es tan confiable que en más de 40 veces en el libro de Salmos, las personas claman por el gen de Dios cuando están enfermos o en peligro, o cuando los israelitas están en el exilio. Y los profetas bíblicos como Isaías miraron atrás al gen de Dios en el pasado y declararon con valentía que Dios mostraría gen un día a su pueblo, al liberarlos a ellos y a toda la creación de la muerte y la ruina. Ahora, cuando vamos a los autores del Nuevo Testamento, ellos describen el gen de Dios con la palabra charis, que significa un regalo de gracia. Como cuando se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa charis de Dios hecha humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque, según el apóstol Pablo, todos somos como muertos vivientes. Dios ha entregado la humanidad a las consecuencias destructivas de nuestras decisiones egoístas. Pero, como Pablo dice, Dios es rico en misericordia y por su charis nos ha rescatado. Él está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y, como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo. Así es que puedes ver cómo los autores bíblicos hablan tanto acerca de esta descripción del carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Cuando las personas son incapaces de apropiarse de sus fracasos y pedirle a Dios por gen, Él muestra una respuesta consistentemente generosa. Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Eso es lo que significa que Dios es lleno de gracia.